Bienvenidos a un nuevo tutorial de artes visuales. Soy Juan Sabatés y hoy les voy a contar un poco sobre la perspectiva visual, que no es otra cosa más que una ilusión de tridimensionalidad en un espacio plano. Un espacio plano es una hoja, algo que tiene un alto y un ancho, y nada más. La idea es generar en este plano, en este espacio que solo tiene dos dimensiones, una idea de que hay una profundidad. Esto surge por el año 1400 aproximadamente, cuando en el Renacimiento empiezan a aparecer obras, principalmente de un artista llamado Canaletto, que empieza a generar una sensación de profundidad. Hace caminos, canales de Venecia y los edificios al costado. Y eso empieza a aparecer entonces como una ventana. Hay una forma de hacer perspectiva y esto puede empezar desde lo más sencillo, como puede ser un cuadrado. Hay un par de componentes que se usan para identificar y dibujar perspectiva visual, como son la línea de horizonte, que es lo que nosotros vemos como separación entre cielo y tierra, y algo llamado punto de fuga, que en este caso lo vamos a poner ahí. El punto de fuga es la sensación, la referencia que uno tiene para generar la sensación de profundidad. Entonces, este cuadrado lo podemos transformar fácilmente en un cubo si unimos sus puntas, sus vértices, con este punto de fuga. Si trazamos líneas que van al punto de fuga, y luego esta misma línea la hacemos en alguna parte de aquí, respetando las líneas que hicimos fugar, este cuadrado se transforma en un cubo, es decir, tiene una sensación de profundidad. El cuadrado es una figura bidimensional, pero el cubo funciona dentro de lo que es la tridimensión, la profundidad de las cosas. Esto mismo también se empieza a aplicar en los paisajes, pero para eso vamos a verlo directamente sobre una foto de un espacio interno. Aquí hay un punto de fuga y una de las primeras cosas que hay que hacer cuando se empieza a trazar perspectiva es identificar dónde está el punto de fuga o dónde puede estar. En este caso nos vamos a ayudar con una regla y un fibrón. Y lo que vamos a hacer es apoyar la regla en alguna de las diagonales, en alguna de las profundidades. Acá estamos viendo una foto que son dos mesas, es un restaurante. Imaginamos o nos damos cuenta que las mesas son cuadradas, pero acá no se ven cuadradas, se ven con otra forma. Entonces, si tomamos esos bordes, apoyando la regla en ellos, y los extendemos hacia una lejanía, eso nos va a ayudar a encontrar el punto de fuga. Sabiendo que esta mesa es cuadrada, vamos a apoyar la regla en la otra parte de la mesa, en el otro borde, en el borde que está ahí y el borde que está acá. Y si trazamos una línea, en algún punto estas dos líneas se van a tocar. Acá es el punto de fuga. Si de ese punto apoyamos en esta mesa, también coincidirá. Y también coincidirá esta mesita que está ahí. Y probablemente coincidan otros elementos como los que están acá. Es decir, el punto de fuga de esta foto está ahí. Pero no solo hay un punto de fuga, siempre hay otros. Aquí tenemos uno. Pero si con otro color buscamos el otro punto de fuga, apoyando en esta línea y en esta y en la barra, vamos a ver que hay otro punto de fuga que se va para allá. Hay veces en donde ese punto no está dentro del campo del dibujo. En este caso, este punto de fuga es lo que se llama un punto de fuga oblicuo. Es un punto de fuga que está dentro de la imagen, pero no está en el centro. ¿Qué pasa cuando hay dos? Aquí nos vamos a encontrar con que si trazamos las líneas del sillón y el respaldo, el punto de fuga aproximadamente va a estar casi en el borde de nuestra hoja.
Y a ese punto también va a responder, por ejemplo, esta alfombra. Ese cachito de alfombra. Asumiendo de que la alfombra y el sillón estén paralelas. Pero hay otro punto de fuga que la valija, el zócalo, nos puede llegar a marcar. Es otro que va para acá. La valija nos puede marcar. El punto de fuga está ahí. Si queremos cerrar ese póster, por ejemplo, desde aquí, lo apoyamos y queda en esa perspectiva. Es decir, hay varios puntos de fuga siempre en una escena. También aquí va a haber otro que va a ir hacia abajo, que no lo vamos a ver porque está muy abajo. Hay un tipo de perspectiva que se llama perspectiva central, que la perspectiva central vamos a ir haciéndola desde lo más sencillo. Primero vamos a hacer el recuadro, en donde vamos a tener la escena. Y vamos a trabajar con el concepto de la vía del tren. Si tenemos este rectángulo y cruzamos sus vértices, el centro, la intersección de esas dos diagonales, va a ser el centro exacto de la escena, el centro exacto del rectángulo. Y si ponemos una línea de horizonte exactamente en el medio, paralela a los bordes, ahí, vamos a decir que esto es la línea de horizonte. Ya ahí tenemos entonces cielo y tierra. Imaginemos que estas son las vías del tren entonces, que esta es la vía. Podemos hacerle un grosor a la vía que vaya de acá a acá y de acá a acá. Entonces esas marquitas las unimos con el punto de fuga y ahí vamos a tener una sensación de vía. Nosotros sabemos que los tablones de la vía del tren están más o menos parejos, cada uno más o menos a la misma distancia, la misma lejanía y que son rectos. Entonces si hacemos uno acá, que inclusive le podemos poner un pequeño borde, una pequeña altura, sabemos que el próximo va a ir para aquí, pero no va a tener esta misma altura, este mismo ancho, sino de que esto en la medida en la que se acerca al punto se va a ir haciendo más chiquito, como esto. Es esa sensación de que el objeto en la medida en la que se aleja se va haciendo más pequeño. Sabemos que los tablones o los durmientes que hay en los costados de las vías del tren tienen todos el mismo tamaño, pero el que vemos enfrente, a los pies en el andén, no tiene el mismo tamaño que el que vemos cerca de la línea de horizonte. Entonces esto lo vamos a ir haciendo cada vez más apretado, cada vez más juntito. Y si este está acá, este va a estar más ahí. Y el siguiente va a estar más cerca, y más cerca, y más cerca. ¿Cómo hacer para construir un objeto aquí? Vamos a volver después sobre el ejemplo más sencillo, que es el de la silla. Pero supongamos que queremos hacer una estación. Y la estación entonces la vamos a hacer apoyada en el suelo, paralela a la línea de horizonte. Le vamos a dar una altura y lo vamos a cerrar. Esto sería lo que veríamos de frente de la estación, cuando uno cruza la vía. Si hacemos como decíamos antes, de unir los vértices con el punto de fuga, nos vamos a encontrar con la sensación de profundidad de este cuadrado. Mientras más cerca cerremos esto de la línea de horizonte, más largo va a ser. Pero si lo cerramos, digamos, acá, tenemos un gran cubo, pero que a ese cubo le ponemos una puerta, cuya parte de arriba también fugue. Y puede ser una estación, debería ser más bajito para una estación. Lo mismo puede suceder con una hilera de árboles enfrente. Vamos a empezar desde el árbol más básico, vamos a hacer un árbol sencillo. Círculo, tronco. Imaginemos que queremos que todos estos árboles se repliquen hacia atrás, que estén todos en una misma hilera y a una misma distancia, en un mismo tamaño. Hacemos fugar la base del tronco
la base de la copa y la parte más alta de la copa. Teniendo eso, ya sabemos que el árbol que esté aquí, su tronco va a llegar hasta ahí y su copa va a llegar hasta acá. Y el siguiente va a ser más pequeño y lo va a tapar el otro. Y así sucesivamente. Esto es lo que se llama perspectiva central. Lo mismo se puede hacer si el punto de fuga se coloca en otro lado y la línea de horizonte se coloca en otro lado, no necesariamente en el medio. Fugando podemos hacer caminos, la estación, la hilera de árboles. Y así se puede construir una perspectiva oblicua. Yendo al objeto, que es como la unidad más básica, una de las primeras cosas que habíamos hecho era un cuadrado. Pero vamos a empezar desde una figura geométrica sencilla, como es la silla. Esta silla, si le ponemos un punto de fuga en algún lado y la hacemos fugar en todos sus vértices, probablemente pueda ser más alta. Ahí. La hacemos fugar en todos sus vértices. Podemos darle un cuerpo doble, una pata doble aquí. La tabla, la otra pata. Y ahora esta fuga es la que nos va a dar hasta dónde llega la silla. Puede ser un banco de plaza largo, puede ser una silla corta. Dependiendo de la profundidad que tenga en relación al punto, va a ser una silla, un banco. Supongamos que lo queremos llegar hasta acá. Cerramos ahí. Bajamos hasta acá. Tomando esta paralela, llegamos hasta ahí. Y paralelo a esto hacia arriba, hasta ahí. ¿Dónde van las otras patas? Y la pata que sigue por aquí abajo va a llegar hasta ahí. Es decir, para construir una perspectiva, sea de un objeto o sea de un paisaje, siempre se puede comenzar por figuras geométricas simples, formas que luego con la profundidad, con ayuda del punto de fuga, van a estar ubicadas. Espero que les haya sido útil. Una de las cuestiones más importantes respecto a la perspectiva es identificar, saber para dónde fugan los objetos. Y ese es el primer concepto que se necesita para después poder aplicarlo desde las formas más simples hasta estructuras más complejas. Les mando un abrazo enorme, espero que les haya servido.